Desde la capital del país, Washington, D.C., el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, hablando sin censura. Ayer me enviaron el comunicado número 139 de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dice, por instrucciones del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ríos Massieu Salinas, anunció los siguientes nombramientos en la dependencia. Por instrucciones del presidente de la República, el maestro José Paulo Carreño King como secretario para América del Norte y el ingeniero Carlos Manuel Sada Solana como embajador de México en Estados Unidos de América. Muchos con los que he consultado fueron tomados por sorpresa. ¿Qué piensa don Jesús Esquivel? Dígame, lo escucho. Buenos días. Buenos días, Vicente. Pues no creo que haya sorpresa. Se venía documentando la ineficiencia del profesor Basáñez al frente de la embajada más importante de México en el extranjero. Creo que soy uno de los reporteros que hizo un recuento de las frivolidades que venía haciendo Basáñez, del silencio que hubo respecto a lo que pues venía haciendo y diciendo Donald Trump sobre los mexicanos y la falta de experiencia diplomática del profesor para manejar los asuntos en Washington. No se trata nada más de salir a los medios de comunicación y contrarrestar, por ejemplo, lo que venía diciendo Trump. Creo que un diplomático con colmillo lo que hubiese hecho es acudir al edificio más importante de poder político en Washington, que es el Congreso Federal, y ahí hablar con los legisladores, sobre todo republicanos, cabildear, como se dice políticamente hablando, expresándole la preocupación y los efectos que podría tener en la relación México-Estados Unidos en materia política, en materia social, en materia económica, el tener a Donald Trump como presidente. Eso se llama hacer política de manera inteligente, y bueno, el profesor Basáñez no lo hizo. Podemos hacer un recuento desde su llegada al edificio en la avenida Pensilvania, que fue en septiembre del año pasado. Su primer evento público, además de el evento más importante para los mexicanos, la ceremonia del grito de la independencia, fue acudir al Woodrow Wilson Center, este centro académico que recibe cada año dinero del gobierno mexicano, para presentar su libro. Un libro que él escribió como académico, como rector de la Universidad Tufts en Boston, Massachusetts. Y bueno, el siguiente evento que le tocó fue la visita del Papa a los Estados Unidos, y recordarás que una niña de origen mexicano rompió el cerco de seguridad y se le acercó al sumo pontífice. Sí. Bueno, pues Basáñez lo que hizo fue mover a la embajada para que consiguieran a la niña, se la llevaran a su oficina, se tomó una fotografía con la niña, yo nunca entendí por qué, y circuló un comunicado con esa fotografía. Estuvo viajando por los consulados mexicanos que hay en este país, que son 50, aprovechaba las visitas después de hablar con la comunidad mexicana para presentar su libro. Y bueno, podemos pasarnos toda la mañana enumerando las tonterías que dijo. Recuerdo, don Jesús, que usted nos informó también de aquel berrinche que hizo porque lo pusieron en un hotel en donde no estaba el presidente. O sea, a él lo mandaron a un hotel de menor clase que en donde se estaba quedando el presidente en Nueva York. Recuerdo que usted nos informó de eso. Sí, pues es un ejemplo más porque, bueno, él en términos familiares conoce desde hace muchos, pero muchos años al presidente de la República, a Enrique Peña Nieto, y se sentía con la comodidad de hacer ese tipo de berrinches o reclamarle a la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, el hecho de que no lo hayan a él hospedado en el mismo hotel que al presidente de la República. En fin, aunque el gobierno mexicano de manera elegante no está diciendo que lo corrió, es sin duda un despido por ineficiente al profesor
Basáñez, a quien, por cierto, nunca le dije embajador. Oiga, don Jesús, y llega el ingeniero Carlos Manuel Sada Solana, alguien que conocemos bien en Chicago, tiene una amplia experiencia precisamente en lo que hemos pedido, el trabajo consular, en la protección de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, en la defensa de los intereses de México en el exterior. Fue cónsul en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, trabajó en Washington precisamente como ministro, alguien que tengo entendido, lo que recuerdo de él, alguien muy respetado y con el que se puede dialogar, una persona muy abierta al diálogo. Sin duda, Carlos, aunque no es diplomático de carrera, tiene demasiada experiencia en el manejo de la comunidad mexicana en los Estados Unidos, que es demasiado importante para el sostenimiento de la red consular y sobre todo que forma una parte fundamental en la relación bilateral, por lo que amenazaba Trump en ese memorándum que envió al Washington Post, y es el monto de las remesas que salen de este país hacia México. Carlos ha percibido muy bien cómo se deben mover los hilos políticos en Estados Unidos, y no solo en las grandes capitales, sino en toda la Unión Americana, que a final de cuentas la política en Washington refleja lo que se produce en los 50 estados de la Unión Americana respecto a la comunidad mexicana. Mencionabas que trabajó aquí en Washington y lo hizo muy bien en una oficina que es muy importante: las relaciones con el Congreso Federal de los Estados Unidos. Por eso es que él sabe bastante de cómo se debe hacer el cabildeo político en los Estados Unidos, sobre todo en su capital, en términos de la relación bilateral. No hay que echar las campanas al vuelo. Yo lo único que digo que Carlos es una buena selección para reemplazar a este profesor, y que además esperemos, sobre todo, le den el capital político desde Los Pinos y desde la Cancillería para que él pueda manejar de una manera distinta la relación bilateral, sobre todo empoderando a la comunidad mexicana en los Estados Unidos por los tiempos tan difíciles que se vienen en materia de elección presidencial aquí en los Estados Unidos. Vamos a ver qué ocurre. La buena noticia es que despidieron al profesor. Y creo que hay que, hasta cierto punto, aplaudir, pues, que por fin nombran a alguien que es conocedor del tema, porque hemos estado criticando precisamente estos nombramientos de los amigos del presidente. El profesor Basáñez, usted ha sido un crítico y yo apoyo precisamente su visión, que es una persona pues sin conocimiento de esta situación mexicana en Estados Unidos, y creo que si es amigo o no es amigo del presidente Carlos Sada Solana, pasa a segundo término porque ha hecho su trabajo, se le reconoce por su trayectoria en consulados y en esta labor tan importante para los mexicanos acá en Estados Unidos, Jesús. Sí, y hay que hacer un reconocimiento a lo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, el reconocer un error y modificar eso, porque además no fue Ruiz Massieu la que estaba al frente de la Cancillería cuando se designó al profesor Basáñez. Muchos de los cambios que se están haciendo en el sistema consular son precisamente a raíz de los errores que cometió Mid cuando era el titular de las relaciones exteriores de nuestro país. Ahí sí hubo demasiado compadrazgo. No estoy defendiendo, ojo, porque luego uno no puede decir, bueno, hizo mejor cosas, porque dice, ya está defendiendo a Ruiz Massieu. No, estoy diciendo que se están corrigiendo errores obvios en donde no funcionaba esa red consular y diplomática en los intereses de los mexicanos en Estados Unidos y de México sobre todo. De ahí que yo creo que aunque quieren darle un toque distinto a lo que se anunció ayer, es una corrección a los errores cometidos, y eso se debe por lo menos reconocer, Vicente. ¿Y qué me dice del nuevo subsecretario para América del Norte, Paulo Carreño King? A mí esta noticia sí me sacó de base. Se va Pérez Verdía y también se va por la puerta de atrás. Se va por la puerta de atrás porque
era un economista y aunque pues inteligente, no necesariamente con el conocimiento de la política exterior con Estados Unidos y Canadá que se requiere. De Carreño Carlón King solo tengo algunas referencias de que es un tipo que escucha, que no es tan radical como su papá, José Carreño Carlón, quien fuera vocero de uno de los presidentes más abominables de México, Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, dicen que tiene experiencia consular, ha trabajado en la diplomacia mexicana, pero que lo más importante que tiene es que escucha y que no es tan radical. Y bueno, hay que ver cómo funciona, sobre todo porque, te insisto, teniendo a un buen embajador en Washington, creo que el trabajo del subsecretario para América del Norte es menos severo. Oiga, don Jesús, ¿y cómo entender, más allá de la corrección del petardo de nombramiento del maestro Basáñez, profesor Basáñez, cómo entender esta movida del gobierno de Enrique Peña Nieto para los mexicanos que vivimos en el exterior y la relación de México más importante en el mundo con Estados Unidos, aunque para Estados Unidos no sea la más importante con México? Pues eso, lo que he estado diciendo, que ahora envían a alguien que conoce perfectamente el sentir de los mexicanos que están en Estados Unidos y de la parte importantísima que son del acontecer diario en México, sobre todo en materia económica. Pero desmenúcemelo para las personas, para Vicente Serrano, el de la calle. Decir? O sea, Carlos Sada es un ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo se va a beneficiar el mexicano que vive acá en Estados Unidos? Pues con un mayor entendimiento y mayor apertura en los consulados, porque él no porque esté en Washington, Carlos, desde aquí va a manejarse, sino que creo que el mensaje está claro, que él va a viajar a los consulados, va a estar en mayor contacto con las comunidades mexicanas, va a escuchar cuáles son sus necesidades, sus quejas, sus puntos de vista respecto a lo que se está haciendo y sobre todo tratando de darles mayor información con menos burocracia. El profesor Basáñez, te insisto, no hay que criticarlo en ese sentido, tiene una cultura muy amplia, y él, más que diplomático, creo que actuaba como académico, que eso era el error más grave de tener a una persona como él en la embajada aquí en Washington. Por ejemplo, te hago un comentario de una vivencia que tuvimos los pocos corresponsales mexicanos el día que nos invitaron al disque brindis de Año Nuevo a la embajada, que fuimos más por curiosidad que por ir a hacer el brindis. El profesor Basáñez me dijo que yo era un bullying y que simplemente lo atacaba, y estábamos platicando entre los corresponsales y él muy preocupado más por los canapés y no meterse en pláticas con nosotros porque no sabe responder a muchos interrogantes. Para los mexicanos, yo creo, el hecho de que Carlos Sada esté al frente de la embajada es una oportunidad, una nueva ventana donde se pueden ventilar, insisto, las necesidades, las quejas, los puntos de opinión que tiene la comunidad mexicana. Ese es el cambio. Con el profesor, pues simplemente no había eso, no había ese intercambio directo. Creo, lo vamos a ver, que Sada tendrá más oportunidad de viajar a los consulados de este país, interactuar con las comunidades mexicanas. Eso es lo que creo. Ahora, en términos de la relación bilateral, pues primero hay que esperar a lo que ocurra el 1 de noviembre aquí en Estados Unidos. Esa es la otra vertiente. Hay proceso electoral en este país y creo que una vez que se conozca al próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos, ahí tendrá que haber algunos ajustes políticos, claro, en la relación bilateral. Eso es importante. Si hay o no embajador o embajadora de Estados Unidos en México, eso es otro negocio, como tú lo mencionabas. La ausencia de un embajador en la capital mexicana te refleja y te contradice a la gran mentira que siempre pregona la Casa Blanca, que la relación con México es la más importante para el Departamento de Estado. Eso es una falacia.
Muy bien, don Jesús Esquivel, le agradezco sus comentarios, sus opiniones, su visión. Gracias, buenos días. Don Jesús Esquivel, con este tema que creo que nos importa a todos, el nuevo embajador, ahora falta que lo ratifiquen en el Senado, que esperamos que no sea ningún problema. Yo recuerdo a Carlos Sada Solana como una persona con la que se puede dialogar, ¿no? Como con... Bueno, ¿para qué le digo si ya sabe? Una persona que a pesar de que estuviera molesto por lo que dice uno, siempre se puede sentar a platicar. Lo conocí en el primer evento al que me invitaron como maestro de ceremonias cuando llegué a trabajar para Telemundo. Y como le tiré una bola de fuego a todos los políticos que estaban presentes, era un evento educativo, un evento de becas, se mostró molesto Carlos Sada Solana. Pero nunca me cerró la puerta. Al contrario, me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que platicar. Y siempre nos sentamos a platicar amenamente. Siempre hubo un diálogo. Desafortunadamente muchos tienen que aprenderle a Carlos Sada Solana. Ojalá que esa apertura para el diálogo, ojalá que esas ganas de trabajar por los mexicanos, para defender a los mexicanos, se refleje ahora como embajador de México en Estados Unidos, en su trabajo desde Washington. Ojalá que no me equivoque, para serle sincero, con esa visión que tengo, con esa opinión que tengo de Carlos Sada Solana. Pero la verdad es que usted le pregunta sobre Carlos Sada Solana a los de izquierda aquí en Chicago y lo respetan. Y creo que están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Le pregunta usted a los de derecha y también están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Le pregunta usted a los que no son de su partido y creo que todos tuvieron la puerta abierta con Carlos Sada Solana. Ojalá que esta encomienda que se le da a Carlos Manuel Sada Solana, excónsul general de México en Chicago, vaya por buen camino y sea de puertas abiertas. Ojalá que al final también seamos los mexicanos que vivimos en Estados Unidos los que seamos los mayores beneficiados por la labor del excónsul. Continuamos aquí en Sin Censura. Con la información desde la capital del país, Washington, D.C. El único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso. También habla sin censura.